noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Por muchas razones, la de 1917 es una fecha revolucionaria en el mundo. Y aunque es menos conocido, en España también. Después de 1917, nada volvería a ser lo mismo en la política y en la sociedad española. 1917 fue un año que precipitó una serie de cambios revolucionarios en Europa. Primero, la caída del zarismo, más tarde la revolución bolchevique y las rebeliones en las trincheras de los campos europeos durante el cuarto año de la Primera Guerra Mundial. Aunque España había quedado al margen de la guerra, el país no fue ajeno a aquellas convulsiones y en los meses centrales del año se manifestó el malestar nacional en una triple protesta antigubernamental protagonizada por militares, políticos y trabajadores. La situación de los militares se hallaba deteriorada en razón de que había un alto número de oficiales en relación al de soldados. Además, los africanistas obtenían los ascensos por méritos de guerra, lo que perjudicaba a quienes estaban de guarnición en la península. Y estos se veían más perjudicados que los primeros por una inflación que hacía descender el valor real de sus, ya de por sí, bajos salarios. En junio de 1917, las juntas de defensa formadas por los militares perjudicados reclamaron un aumento de salarios y la antigüedad como único criterio de ascenso. Publicaron un manifiesto de corte regeneracionista, culpando al gobierno de los males del país, pero su verdadero objetivo no iba más allá de la defensa de sus intereses profesionales. Mientras tanto, desde que estallara la guerra, el gobierno de Dato, como antes el de Romanones, había decidido cerrar las Cortes abiertas por García Prieto. Una comisión de diputados de la oposición le reclamó la reapertura, pero Dato se negó y declaró el estado de excepción. La Lliga Regionalista convocó en Barcelona una asamblea de parlamentarios en julio que exigió se convocaran Cortes Constituyentes para reformar el sistema jurídico y pedir la descentralización. La Asamblea convocó a todos los diputados en Cortes, pero solo acudió el 10% de los mismos, todos ellos republicanos, socialistas y catalanistas, que ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. La reunión se celebró a pesar de la prohibición del gobierno y tuvo que ser disuelta por la Guardia Civil. Un mes más tarde, en agosto, los socialistas de la UGT convocaron una huelga general que fue apoyada por la más poderosa CNT, anarcosindicalista. Desde hacía meses venían colaborando ambas centrales que demandaban una contención de los precios por parte del gobierno, pues la inflación se cebaba en los trabajadores mientras los grandes industriales se enriquecían con la guerra. A raíz de un conflicto ferroviario en Valencia se desató la rebelión en Madrid, Barcelona, Asturias y Vizcaya, aunque con la significativa ausencia de apoyo campesino. La huelga derivó en un movimiento revolucionario que demandó un gobierno provisional a fin de que se convocara Cortes Constituyentes y proclamase la República. El enfrentamiento con el gobierno era inevitable y el balance fue de 70 muertos, más de 200 heridos y unos 2.000 detenidos. Aquello debilitó al régimen de la Restauración, a la que abocó a una crisis de la que ya no saldría. Tenemos esta noche a un verdadero experto en este tema y en este tiempo, que es don Rafael Rodrigo. Muy buenas noches, don Rafael. Buenas noches, don Fernando. Sobre todo el aspecto de las juntas, aunque me consta que también todo lo demás. Las juntas, que fueron un poder fáctico durante su tiempo, fueron un poder importante en el cual se miraron algunas otras organizaciones y algunas otras aspiraciones políticas y que, acabaron con el gobierno de García Prieto, que se quedó sin el apoyo del rey debido precisamente a la presión de las juntas. Pues sí, efectivamente. Hay un término que acuña muy bien este periodo, que va desde 1917 a 1922, que es el pretorianismo político, que nos recuerda a la guardia pretoriana de los emperadores romanos. Pero claro, ningún pretoriano llegó a ser emperador. Sin embargo, los pretorianos durante muchos años nombraron y asesinaron emperadores. Ese es el paralelismo que se ha buscado ya desde hace años en la historiografía española para calificar a las juntas. Porque en 1917 el ejército como tal no se hace con el poder, no es luego Primo de Rivera en 1923, sino que lo que hace es influir en todas las decisiones, en la elección del presidente del gobierno, en la propia acción del mismo gobierno, y ya viene inspirado en aquella ley de 1906, esa ley de jurisdicciones, donde se permitía que muchos de los atentados contra lo que se consideraban símbolos de la patria fueran juzgados por tribunales militares.
los militares no dejan de ser funcionarios públicos. Entonces, indica muy bien el vídeo cómo no deja de ser una reivindicación profesional, donde siempre hay un grupo que trata de derivar estas reivindicaciones legítimas y lógicas, por otra parte, a unos intereses políticos bastante más espurios y extraños. De hecho, los militares, y esto siempre ha sido controvertido, ¿no? Los militares peninsulares pedían que se anularan o que se detuviera la concesión de ascensos militares por méritos de guerra. Lógicamente porque ellos, al no estar peleando en Marruecos, sino de guarnición en la península, no podían beneficiarse, no podían alcanzar esos ascensos. Claro, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, por ley, un oficial español no podía casarse hasta obtener el rango de capitán. Que los tenientes lo tenían prohibido, justamente porque se considera que su salario era tan bajo. Por eso se pide un ascenso por antigüedad. ¿Por qué? Porque hay una utilización demasiado alegre de determinados ascensos cuando los tenientes en cuestión son hijos, sobrinos, amigos o protegidos o de políticos o de generales políticos. Claro, por otro lado es no permitir que el mérito en guerra pueda suponer un ascenso en el escalafón. Es un enfrentamiento entre ese oficial burócrata que ve el oficio de las armas como un empleo de oficina y queda en la península en un trabajo de intendencia o de cuartel, y esos oficiales que sí entienden que su vida son las armas, el combate y la milicia. Pero claro, volvemos a los políticos. Vuelven a hacer una utilización muy oscura de algo que sería lógico. Aquel que destaque en una profesión es el que tiene que ir ascendiendo. Y hablando de los políticos, precisamente es ese verano del 17, en julio del 17, el Parlamento convocado por la Lliga Regionalista en Cataluña intenta suplantar a ese Parlamento cerrado por el Gobierno, pero es un movimiento no ya contra el Gobierno, es un movimiento que termina derivando en un enfrentamiento con el sistema en su conjunto por parte de republicanos, catalanistas y socialistas, aunque la amenaza más seria contra el sistema, que será luego la huelga general de la que hablaremos, les echa para atrás. Sí, porque estamos viviendo un periodo ya de gran crisis. El año 1917 es una crisis generalizada en toda Europa, pero en el sistema canovista también. Cánovas, que fue asesinado en 1897, ya falta hace 20 años, y los dos grandes partidos políticos, haciendo el paralelismo, la situación de la España del año 2018 se parece más a este año 1917-1918. Dos grandes partidos que durante prácticamente 25-30 años han monopolizado las jefaturas de gobierno, se han desestructurado, se han fragmentado en distintas tendencias y aparecen unos nuevos partidos que hoy en día a nadie nos extraña, que son los partidos regionalistas, claro. El catalanismo, que el catalanismo hunde sus raíces hasta en el siglo XVII, a la hora de declarar independencias y atacar al sistema político cuando no le concede lo que desea y lo que quiere, y un grupo muy radical y muy peligroso que es el PSOE, porque es el PSOE marxista de 1917, que no defiende la democracia, defiende la dictadura y el proletariado. Entonces, esta convocatoria de asamblea de parlamentarios, que por otro lado podría ser lógica con un parlamento cerrado, pero es que no pretende ser un foro de debate, pretende ser un foro que rompe el sistema canovista, que tampoco es que fuera un sistema estrictamente democrático, pero que lleva a España por los intereses de lo que hemos visto, que no llega a ser más del 10% de los políticos de aquel tiempo. Y mientras tanto, estamos en plena Primera Guerra Mundial, España se beneficia de la situación de guerra del resto del continente permaneciendo neutral, pero se benefician sobre todo los empresarios. Las clases trabajadoras pues se ven muy afectadas por una inflación que no afecta de la misma manera, lógicamente, a los grandes beneficiarios de la situación y que a ellas les va depauperando. Todo eso crea el caldo de cultivo para lo que vendrá después, pero la inflación fue real y la desigualdad, digamos, en el reparto de los beneficios, que solo fue para los empresarios y no para las clases trabajadoras, como digo, creó ese escenario. Sí, esto viene motivado por lo que es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y el papel que tiene España como un país neutral. Claro, cuando las potencias comienzan a entrar en guerra, tienen que reajustar sus industrias de bienes para suministrar a los ejércitos. Y además siguen demandando otra serie de materias primas que los españoles les pueden suministrar, como sería el carbón o sería el acero. Ha habido subida de precios. El
sector textil, o por otro lado tendríamos como las navieras francesas, muchas de ellas, durante los primeros años de guerra, deciden cambiar su sede oficial, traerla a España, porque eso le permite llevar pabellón neutral. Todo esto, por un lado, beneficia a España porque sus empresas ingresan más, hay más trabajo, disminuye el paro, pero tiene un efecto pernicioso que es la subida de los precios. Y eso conducirá, don Rafael, precisamente a la revuelta, a la revolución, que será una huelga general en agosto de 1917, a la que se unirá la CNT, pero que será convocada por la UGT. Efectivamente, este descontento es explotado por la UGT, que no deja de ser el sindicato del PSOE, y los anarquistas que quieren destruir el sistema. Lo curioso es que un año de crisis que comienza con una protesta del gobierno, de los militares al gobierno, un ultimátum, termina con que, una vez concedido sus reivindicaciones corporativas, vuelve a ser el ejército el que toma las riendas a la hora de sofocar un movimiento que siempre se nos dice de huelga, pero es una revolución. Siempre comienza con estos descontentos laborales lógicos y siempre hay un camino hacia la destrucción del sistema y normalmente a la destrucción de España como la conocemos. 70 muertos es el balance, más de 200 heridos, y es efectivamente una revolución que además reivindica cortes constituyentes y proclamación de la República, traída de la mano de los socialistas y los anarquistas en un asalto contra la legalidad vigente. Pues don Rafael Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Por su presencia esta noche entre nosotros. Y a todos ustedes, igualmente muy buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.